Ya, el título ya lo habéis escuchado, los 3 sellos de garantía de Dios. Hoy es, como ya dije, el segundo Adviento y las citas, las reuniones o fiestas en este tiempo empiezan a aumentar. Aún ayer tuvimos una fiesta de Adviento aquí en la iglesia, muy amena, y los que no habéis estado os habéis perdido algo muy bonito. La verdad ha sido un tiempo muy bonito, muy distraído con personas. Y en realidad las citas, los encuentros aumentan. Si miramos nuestros calendarios ya hay pocos días libres. Y después en este tiempo muchas veces se produce de que nos quejamos de tanto estrés. Otra cita más, otra reunión más. Pero seamos sinceros, ¿quién tiene la culpa? Nosotros mismos. Porque no queremos perdernos nada. Puede ser que si voy a un sitio me pierdo algo mejor, así que bueno, pues me apunto a las 2 cosas y al día siguiente me apunto a una tercera y así. Sin embargo, sí que tengo la impresión que las citas y las reservas ya no son tan firmes y vinculantes como lo solían ser antiguamente. Antiguamente, cuando uno quedaba a una hora, se encontraba a esa hora en el lugar de encuentro y hacía todo lo posible para ser puntual en la cita. Hoy en día, en la era de los teléfonos móviles, las personas nos hemos vuelto mucho más flexibles. Si estás atascado en el tráfico o un tren retrasado, como nuestros hermanos esta mañana le ha pasado, simplemente llamas y dices, llego más tarde, sin tener que dar más explicaciones y, por supuesto, dando por hecho que el otro va a esperarme, porque hemos quedado. O si estás en una lista de espera de un médico, de pronto alguien cancela su cita y te llaman y te preguntan, ¿puede venir usted espontáneamente? Porque con el móvil estamos siempre alcanzables. Siempre se nos puede llamar y, seamos sinceros, siempre tenemos el móvil en la mano para ver si me ha venido otra vez un mensaje, si alguien me ha escrito algo, si alguien está procurando de comunicarse conmigo. El apóstol Pablo no tenía teléfono móvil y sus opciones de comunicarse eran muy limitadas en comparación con la actualidad. Aún hoy en día ya es también diferente a cuando yo era joven. Cuando yo era joven, que ya hace también mucho tiempo, aún escribía cartas normales. Las metía en un sobre, le ponía un sello y las mandaba. Seguramente que si pregunto a los que tienen 25 para abajo, no saben ni lo que es eso. No han visto un correo por dentro en su vida, porque hoy en día ya todo por ordenador o por el móvil. Así que cuando Pablo escribía las cartas, a menudo estaban durante meses de camino y tenía que confiar que quien las transportaba llegara de verdad a su destino y que no las perdiera en el camino. Y por lo tanto tenía también que planificar muy bien y coordinar sus citas a largo plazo y muy meticulosamente, muy exacto. Y así es que en el año 56 después de Cristo, decidió visitar a la iglesia que había en Corintios y les informó esto en su primera carta a los corintios. Sin embargo, debido a circunstancias adversas a él, no pudo realizar ese plan y tuvo que posponer su viaje a Corintio por más de un año. Qué bueno es tener un móvil, ¿verdad? Ojalá lo hubiese tenido Pablo y hubiese podido explicarle por qué no llegaba. Porque cuando Pablo se enteró, en la primavera del 57, de lo que estaba pasando en Corintio, inmediatamente se sentó y escribió la segunda carta de Corintio. En él justificaba el por qué su viaje no pudo llevarse a cabo. Y aseguraba a los corintios que él realmente quería ir, pero que no pudo. Y testificó también que su predicación era absolutamente fiable. No es, escribió, un asunto de pensamientos humanos, sino de la palabra de Dios. Y en este contexto, cuando escribe esto
Pablo escribe el texto que vamos a leer ahora para la predicación, que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1, los versículos del 18 al 22. Pero tan cierto como Dios es fiel, el mensaje que os hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre vosotros, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene, el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a vosotros. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestros corazones como garantía de su promesa. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias, Padre, porque es una palabra viva. Y aunque hace más de 2000 años que se escribió, aún tiene siempre un mensaje para nosotros en nuestras vidas. Amén. Pablo pone aquí a Jesús como principal avale de su predicación y dice, el mensaje de Jesucristo es fiable. Tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Eso es cierto. Es amén. Para usar la palabra extranjera hebrea, amén significa sí, así es, fielmente. No se puede dudar de lo que está diciendo Jesús. Y para que los corintios lo crean firmemente y no se confundan con los cambios humanos en los planes del viaje de Pablo, Pablo nombra 3 sellos de garantía de Dios que testifican esto. El primer sello de garantía son las promesas de los profetas del Antiguo Testamento, anunciando la venida del Redentor. Jesús las cumplió todas, y por eso dice, a todas las promesas de Dios está en Él el sí. Con esto Dios sella, este Jesús de Nazaret es el Salvador prometido y enviado desde hace mucho tiempo por el mismo Dios. Si queréis, leeros el libro del profeta Isaías y vais a ver que se habla mucho de la venida del Señor. Pablo describe el segundo sello de garantía con la declaración, Dios nos ungió y nos selló. Significa el bautismo. A quien se bautiza, Dios le pone su sello santo y su signo que significa, ahora me perteneces, eres mi hijo, vivirás para siempre. Y el tercer sello de garantía que nos da es el Espíritu Santo, a quien Dios pone como prenda en nuestros corazones, como dice Pablo. Una prenda es un préstamo dado como garantía. A mí hace ya varios años me pasó una vez, yo siempre tengo la cartera en el bolsillo de una chaqueta y me fui a echar gasolina y cuando me di cuenta me había cambiado la chaqueta, pero no cambié la cartera de lugar. Así que tuve que dejar un reloj de garantía como prenda allí para que ellos estuvieran garantizados de que yo iba a volver a mi casa a coger la cartera y después a ir a pagar la gasolina. Y así es con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Aunque no sea posible de explicar y probar científicamente la salvación por medio de Jesús, sabemos que el Espíritu Santo en nuestros corazones nos asegura que es así. Y una vez que estemos en la eternidad, ya no tendrá que el Espíritu Santo morar en nosotros, sino que va a morar con nosotros. Lo vamos a poder ver por fin, y no solo que viva en nosotros. Y nosotros necesitamos el sello de garantía de Dios hoy igualmente como la gente en el Corinto lo necesitaba en aquel entonces. Porque la fe sigue siendo especialmente cuestionada y por desgracia de muchas maneras diferentes. Esto a veces, por la misma razón que existió con los corintios, incluso hoy en día pienso que la debilidad y la falta de fiabilidad humana de las personas, digámoslo así, los trabajadores de Dios aquí en la tierra, o sea,
nosotros, somos los culpables de ellos. Y que se vea entonces el mensaje de Dios poco fiable. Cuando uno considera los errores que cometió la Iglesia en el nombre de Jesús y que aún hoy en día siguen pasando y cometiendo, o cuando uno considera el terriblemente dividido que está el cristianismo en dominaciones y sectas, y se debe, preguntándose, ¿se debe tocar una batería en el culto o no? ¿O se deben poner las mujeres el velo o no? ¿O puede predicar una mujer en la iglesia o no? Son cosas que, si somos sinceros, no nos conciernen nuestra salvación. Son discusiones humanas. Y entonces es normal que los que no son creyentes, que los que no conocen a Jesús, dicen, bueno, pero si estos ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿para qué vamos a ir a una iglesia? ¿Para qué voy a ponerme yo a leer la Biblia? Si ni ellos, que dicen que son creyentes y que tienen al Espíritu Santo, se ponen de acuerdo en eso. Porque muchas veces lo que más nos debe unir, que es la salvación, es lo que menos importancia le damos. No podemos contradecir todo con argumentos racionales, porque Dios no sería Dios si se dejara captar y juzgar por nuestras humildes razones humanas. No sería Dios si nosotros pudiésemos explicarlo, si fuésemos capaces de entender todo. Yo soy sincero, he tenido que estudiar mucho, me he tenido que leer libros que ni hoy en día me acuerdo lo que he leído. Y muchas veces cuando leo en la Biblia me cuesta entender cosas. Pero, ¿sabéis? Digo, bueno, si Dios no me lo quiere revelar en este momento, ya me lo revelará. Porque es imposible de captar a Dios. Es imposible de meter a Dios en nuestras limitaciones. Dios es mucho más que eso y no podemos hacerlo. Por eso tenemos que contrastar nuestras dudas con los 3 sellos que nos pone Dios, que también se mencionan en esos versículos que hemos leído. 3 veces se dice sí. Amén y fiable. Fiable es la buena noticia de Jesucristo. Primeramente, el resultado fiable porque Cristo cumplió las promesas de los profetas del Antiguo Testamento. Dios cumplió todo. Y si se observa de más cerca este tema, nos sorprenderá, porque lo cumplió hasta el más mínimo detalle. El Evangelio de Jesús fue predicho ya en el Antiguo Testamento. La descendencia que venía de David, el nacimiento de una virgen llamada María, el lugar de nacimiento, Belén, es nombrado, la entrada en Jerusalén sobre un asno, la traición recompensada con 30 monedas, también lo pone, la muerte en la cruz, la resurrección al tercer día, todo predicho, todo profetizado en el Antiguo Testamento, muchos siglos antes, y luego hecho realidad a través de nuestro Señor Jesús. Lo segundo, Dios prueba que el Evangelio es fiable para cada uno de nosotros personalmente al ser bautizados. El bautizo es un objetivo y documento de nuestra vida. La mayoría sabe, se recuerda de su día del bautismo. Y la mayoría tenemos un certificado donde pone el día y pone el versículo. La Biblia ahora testifica claramente que a todos los que son bautizados serán salvos si no desprecian el Espíritu Santo, sino que aceptan a Dios con fe. Y eso, no quiero que nadie lo entienda mal, no significa de que si has aceptado a Jesús como tu Salvador, pero aún no te has bautizado por lo que sea y mueres, no es que seas salvo, porque el bautizo no es lo que salva, sino de verdad solo la fe en Jesucristo. Pero sí que el bautismo es como un sello, un acto público, donde yo confieso, yo a partir de ahora pertenezco completamente a Dios. Como en una boda. ¿Por qué se hace una boda pública? Porque ahí el hombre y la mujer testifican y confiesan, yo pertenezco ahora a este hombre o yo pertenezco ahora a esta mujer. En tiempos de gran aflicción, Martín Lutero escribió con tiza sobre la mesa donde se encontraba delante, Baptizatus sum.
Yo no sé el latín, así que seguro que lo he pronunciado fatal. Pero significa, soy bautizado. Y así él mismo se consoló con el sí de Dios, con el sello de salvación de Dios, como garantía. Y su fe se vio nuevamente fortalecido. ¿Por qué? Porque el que tiene un sello sobre sí sabe que le pertenece a alguien. Y el tercer sello de garantía es el Espíritu Santo. Habla con una voz interior que dice: escucha lo que Dios dice y confía en su palabra. No te dejes engañar por otras voces que quieren destruir tu fe. ¿Cuántas veces tenemos esa lucha interior? ¿Cuántas veces desconfiamos porque tenemos esa lucha? El viejo hombre, por mucho que queramos, aún vive en nosotros. Y en las películas se ve muy bien. Aquí el demonio y aquí el angelito. Y hay esa lucha en nosotros. Y muchas veces, por comodidad o por yo que sé qué, le hacemos más casos a las otras voces que a la que realmente vemos que viene de Dios. Muchas veces también porque sabemos que si de verdad escuchamos la voz del Espíritu Santo en nosotros, tenemos que cambiar cosas en nuestras vidas que a lo mejor no queremos cambiar. Con nuestros hijos nos pasa lo mismo, ¿o no? Cuando a lo mejor un padre o una madre le dice algo a su hijo o a su hija: mamá, es que no te he escuchado porque tenía los auriculares puestos. Y se los pone a propósito para no tener que escuchar. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nos ponemos tapones, nos ponemos auriculares porque así no escuchamos. Pero sin embargo, esta voz interior ha ayudado y llevado repentinamente a los cristianos durante 2000 años desde el nuevo pacto. Ella dio fuerzas en aquel entonces a los mártires para testificar de su fe, que tuvieron que dar su vida por testificar el nombre de Jesús. Y aún sigue pasando hoy en día. Aún hace poco hemos tenido aquí a alguien de Open Doors. Hemos dado el reportaje. Hasta el mismo Colombia, hoy en día, está atacando a los cristianos, los carteles, porque quieren coger a los jóvenes y meterlos a vender drogas. Y si confiesas y dices yo no porque creo en Jesús, te fusilan. Sin embargo, el Espíritu Santo les da fuerzas para poder hacerlo. Y nosotros, en un país libre, en un lugar calentito, donde podemos tener todas las comodidades, muchas veces escuchamos otras voces. Y espero que nosotros seamos capaces de conocer esta voz. Si crees que eres muy débil, bueno, hay una manera de fortalecerse: la oración y la lectura bíblica. Fortalezcámonos leyendo la Biblia, fortalezcámonos orando. Y así entonces el Espíritu va a crecer en nosotros. Quien de vosotros tiene perros sabe que si no le da a los 2 perros de comer, uno va a crecer mucho y el otro se va a quedar débil. Pues nosotros, si le damos de comida a nuestro hombre viejo, pero no damos a nuestro espíritu de comer, el espíritu cada vez va a menguar más. Y no va a poder crecer. Pero si nos dedicamos a la oración y a la lectura bíblica diariamente y ponemos nuestro foco en el Señor, entonces el Espíritu que mora en nosotros, ese sello de garantía que nos ha dado Dios, va a hacer que nosotros crezcamos. Y entonces podemos adorar. Y eso sucede también en la Santa Comunión, la cual hemos celebrado. Ahí Dios nos fortalece. A través de todo esto, el Espíritu nos testifica con autoridad: cierto es el Evangelio, sí y amén. Y ahora que estamos en tiempo de Adviento, en tiempo de espera, deberíamos de tomarnos el tiempo y relajarnos y reflexionar en nuestras vidas sobre ello. Corregir, o mejor dicho, dejar que Dios corrija en nuestras vidas lo que hay que corregir y que pueda cambiar lo que haya que cambiar. Y por supuesto, llevar las buenas nuevas a quien no las conoce. No quedarnos sentados aquí en nuestras casitas calentitas y cantando villancicos, que está bien, pero también llevar las buenas nuevas para que otros también puedan conocer esos sellos de garantía. Y así entonces podremos también devolver de nuevo al tiempo de Adviento y la Navidad el sentido que realmente tiene al anunciar la venida
de nuestro Salvador. Como ya dije, nosotros vivimos desde la muerte de Jesús hasta que Él venga en tiempo de Adviento, porque estamos en espera. No sabemos cuánto va a tardar. Hoy alguien me dijo que hay un fenómeno por YouTube que lo están comparando con una profecía de Ezequiel. Ezequiel era, ¿no? Y que muchos dicen, esos son señales a lo mejor del fin. No lo sabemos, no lo sabemos. Porque como él mismo también decía, seguro que a lo mejor los pastores de ovejas, porque se ven unas ovejas que llevan 12 días dando vueltas ahí en círculo y no paran de dar vueltas. Pero los pastores a lo mejor hace 2000 años decían, pero si eso siempre lo hacen. Eso hay un tiempo donde siempre se ponen a dar así vueltas. Pero como hoy en día, con los móviles, de YouTube y todo eso, lo que está pasando ahora mismo en China, dentro de 5 minutos lo tenemos como mensaje en nuestros móviles. Por eso, o sea, no sabemos cuándo va a venir Jesús. No sabemos si va a ser mañana, si va a ser dentro de una hora o si va a ser después del partido de España. No lo sabemos, pero sabemos que va a venir un día. Y entonces Dios nos deja estos sellos para que nosotros vivamos relajados, para que nosotros vivamos en una seguridad de que ya somos suyos y que da igual lo que está pasando a nuestro alrededor. Somos suyos. Y si yo soy suyo, nadie me puede arrebatar de su mano. Nadie me puede raptar, porque tengo el sello de Cristo. Y eso me da una seguridad que puede haber terremotos, hay guerras, hay enfermedades, hay muertes, como la de la madre de nuestro hermano Felipe. Pero gloria a Dios, que él y su familia está seguro de que ella está en la presencia de Dios. Así que, ¿qué podemos nosotros sufrir? ¿Por qué tenemos que estar amargados? ¿Por qué tenemos que estar preocupados? Vivamos el tiempo de espera con alegría en nuestros corazones. Y así le vamos a dar el sentido real al Adviento y a la Navidad. Porque es un tiempo también de alegría. Una espera alegre. Que el Señor nos bendiga y nos dé esa seguridad que tú y yo le pertenecemos. Amén. Amén.